Paso número 6, aproximación del área. Para extremos izquierdos de los subintervalos debemos sumar L sub 0, L1, L2, así hasta L sub n menos 1. Es decir, la aproximación del área es, vamos a denotarla en este caso, como hablamos de extremos izquierdos, ya hicimos el comentario por el que se denotan como una L, en este caso L mayúscula para la suma de todas estas L's minúsculas. Bien, o dicho de otra manera, pues utilizando directamente la función y la longitud de los subintervalos, pues sería esta expresión. Justamente, veamos que los subíndices coinciden para cada término. Bueno, en este caso, nosotros tenemos cuatro rectángulos, uno que tiene área 0, otro que tiene 11.8125, el segundo rectángulo, L sub 2 tiene 20.25 unidades cuadradas, y así L sub 3, 25.3125 unidades cuadradas, cuando hemos utilizado extremos izquierdos de los subintervalos. Bien, sí, justamente con esto, pues nosotros tendríamos que L va a ser L sub 4, porque tenemos n igual a 4. L sub 0, L1, L2, L3. Este 4 nos representa cuántos rectángulos estamos utilizando para la aproximación. Bueno, con esto al reemplazar los valores de las L's minúsculas, L0, L1, L2 y L3, pues al hacer las cuentas vamos a tener que L mayúscula 4, que es la suma de estos cuatro, sería 57.38. Bien, el valor de L sub 4 es una aproximación del área por abajo de la gráfica de la función en el intervalo menos 4,8 y por arriba del eje X. Recuerde el planteamiento. De manera concreta, en una gráfica, pues nosotros ya tenemos el valor de L sub 4, que mayúscula, que es la aproximación del área utilizando extremos izquierdos de los subintervalos para construir los rectángulos y hacer la aproximación. Y este es 54.38, así como lo estamos viendo aquí en la gráfica. Bien, entonces, pues si el área que buscamos es A, observamos que L sub 4, L mayúscula sub 4 es menor que A. ¿Por qué? Porque los rectángulos pues están por abajo justamente de la gráfica de la función. Bien, y es decir, 57.38 es menor que el área, porque le faltaría. Esta aproximación se le dice que es una aproximación por defecto, dado que los rectángulos están todos dentro del área que pretendemos encontrar. Bien, ahora tenemos el caso de los extremos derechos de los subintervalos para la construcción de los rectángulos, y estos denotados sus áreas por R1, minúscula, R2 minúscula, R minúscula 3 y R minúscula n. Bien, y el caso general sería R mayúscula n, la suma de estas n áreas, ¿sí? Y expresado en términos de la función y de la longitud de cada uno de los subintervalos, pues justamente sería esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Bien, entonces, en este caso particular, nosotros tenemos que R1 es 11.8125, R2 es 20.25, R3 es 25.3125 y R4 es 27. Bueno, como n es igual a 4, entonces vamos a utilizar R mayúscula 4 para decir que estamos utilizando cuatro rectángulos. R1, R2, R3 y R4. Nótese justamente los subíndices, cómo están dados. Bien, y entonces pues justamente con esto decimos que R mayúscula sub 4, pues es la suma de estos cuatro números y que entonces da que R sub 4 es 84.38. Bien. El valor de R sub 4 es una aproximación también del área por abajo de la gráfica de la función en el intervalo menos 4,8 y por arriba del eje. Gráficamente, ¿qué sería esto? Nosotros ya tenemos que utilizamos cuatro rectángulos y que la suma de las áreas de estos cuatro rectángulos dio 84.38. Bien, si observamos un poquito la gráfica, justamente los rectángulos sobresalen de la gráfica de la función. Bien,
Entonces, en este caso, vamos a decir que R sub 4 es mayor o igual que el área que andamos buscando. Bueno, es decir, 84,38 es mayor que el área que andamos buscando, pero es una buena aproximación. En este caso vamos a decir que la aproximación es por exceso, dado que los rectángulos están todos por fuera del área. Digamos que una sección de estos rectángulos, de manera más explícita, están por afuera del área que andamos calculando. Bien, y entonces, pues con estas aproximaciones hechas, debemos tener en cuenta que la siguiente desigualdad se cumple, para este caso al menos, y ahorita veremos en general. L sub 4 es menor o igual que A, menor o igual que R sub 4, ¿sí? Es decir, que nuestra área que andamos aproximando anda entre 57,38 y 84,38. Podría, si queremos ser rigurosos, podrían no ser unas buenas aproximaciones. Sin embargo, vamos a ver enseguida qué es lo que va a suceder. Bien, esto sucede porque la gráfica de la función es creciente. En otro caso, se invierte la desigualdad cuando la gráfica es decreciente. Bien, como lo mencionamos, como con lo mencionado en el párrafo anterior, tenemos dos proposiciones. Si la gráfica de la función es creciente en el intervalo A, B, entonces se cumple esta forma de la desigualdad. La suma de los extremos izquierdos, de los rectángulos construidos con extremos izquierdos, esa área va a ser menor que el área que andamos buscando, ¿sí? Y los del lado derecho pues van a ser mayor que esa área, por supuesto, se va a cumplir ese orden. Sin embargo, si la función tiene como gráfica decreciente, pues se invierte justamente la desigualdad. ¿Sí? De esta manera. Debemos de observarlo para los ejercicios que los estudiantes pueden tener. Bien, si aplicamos el procedimiento construyendo 8 rectángulos para ambos extremos, ¿sí? Tendremos para este caso que L sub 8 es menor igual que A y esta a su vez es menor igual que R sub 8. Bueno, en este caso particular, para utilizar los extremos izquierdos, 8 rectángulos, ¿sí? Serían 64,97 menor o igual que A, menor o igual que 78,47. Y hemos construido la gráfica utilizando GeoGebra, y aquí mostramos justamente que la suma de estos 8 rectángulos son 64,97. Y bien, para los extremos derechos, nuevamente como lo mostramos aquí, está la suma de las áreas de estos 8 rectángulos es 78,47. La diferencia ahora es menor entre estos dos valores, 64,97 y 78,47. Ha mejorado justamente la aproximación para el área, como, a diferencia del caso anterior. Bueno, entonces quiere decir que si aumentamos el número de rectángulos, podemos hacer una mejor aproximación. Veamos el caso siguiente. Ahora utilizamos 16, ¿sí? L de 16 menor o igual que A, menor o igual que R 16. Bueno, en este caso da 68,55 menor o igual que el área que andamos buscando, menor o igual que 75,3 el área que andamos buscando. Bien, hacemos la construcción, tenemos nuestros 16 rectángulos construidos con extremos izquierdos de los subintervalos y tenemos esa suma. Bien, igual manera para los rectángulos construidos con extremos derechos. Bien, tenemos que justamente esa suma de las áreas de esos rectángulos es 75,3. Bien, entonces todavía es mejor que el de 8. Bueno, entonces podemos justamente organizar estos resultados que tenemos en las diapositivas anteriores y con el procedimiento, bien, para poder justamente ir cada vez teniendo este, una mejor aproximación al ir, digamos, generando un número creciente de subintervalos y a su vez construyendo o generando n rectángulos para tener una mejor aproximación. Bueno, pues cada vez la aproximación va a ser mejor. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. Aquí tenemos una tabla que se ha generado ya justamente
donde la primera columna nos dice los números de rectángulos y justamente la segunda dice la suma de las áreas de los rectángulos calculados con los extremos primero izquierdos y luego derechos. Y entonces, como lo vimos en el procedimiento, el primero de ellos 57.38 para el lado izquierdo y para extremos derechos 84.38. La aproximación era un poco burda, se fue mejorando cuando usamos 8 rectángulos, 64.97 y 78.47. Luego, cuando usamos 16, 68.95, 55 para el lado izquierdo y para los lados derechos 75.3. La diferencia entre estos dos es menor todavía que las dos primeras. Si queremos hacer una mejor aproximación, hemos utilizado 50 rectángulos, para los extremos izquierdos 70.91 y para los derechos 73.07. La diferencia es de menos de 3 unidades. Bien, y así aumentamos a 100, 71.46 para lados izquierdos o extremos izquierdos, para extremos derechos 72.74. La diferencia entre estos dos es un poquito más de una unidad. Luego, cuando usamos 1000, tenemos 71.95 para los extremos izquierdos y para extremos derechos 72.05. Sigues el orden de la diferencia entre ellos, pues son ya de, digamos, una décima, justamente una décima. Bien, y así lo tenemos también para 1000 y para 100,000, donde estos dos, la diferencia entre ellos, pues justamente es de 2 centésimas. Ya la aproximación ya es mucho menor y más exacta, además de que también las herramientas pueden ya no dar mejores resultados, no mejorarlo más, de acuerdo a lo sofisticado que sea el programa. Estos son utilizados o estos son calculados a través de GeoGebra. Bueno, y teniendo en cuenta esto, nosotros el área que andamos buscando lo podemos ver en términos del límite. El límite para los extremos izquierdos, cuando n tiende a infinito, es aproximadamente 72. Nos podemos dar cuenta en los dos últimos que están muy cerca de 72 unidades. Y del lado derecho o de los extremos derecho también está muy cerca de 72. Entonces decimos que el límite para el área, utilizando extremos derechos, cuando n tiende a infinito, pues también es 72. Y con toda seguridad podemos decir que el área que estamos buscando, pues justamente es de 72 unidades y que vamos a comprobar justamente con los siguientes temas de esta competencia. Así tenemos que el área es igual a 70. Ya lo vamos a comprobar.